Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es un joven economista, pero con mucha experiencia y trayectoria. Licenciado en Economía de la UBA, magíster en Estudios Comparados del Desarrollo en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia, Martín Burgos. Es autor de numerosos artículos en el ámbito nacional e internacional, coordinador asistente del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación y codirector de la revista Estudios de Economía Política y Sistema Mundial. Fue docente de Finanzas Públicas en la UBA y actualmente es docente de Economía en la Universidad de Ezeiza. Bueno, hoy el tema que vamos a tocar con Martín Burgos es el del BRICS. Acá se presenta una situación bastante paradójica porque este grupo de países amenazan con ser un contrapeso al orden que encabezan los Estados Unidos y la Unión Europea hoy en el mundo. Y paradójicamente, como decía, esto sale desde los propios Estados Unidos, desde Goldman Sachs. Entonces, para tratar de entender qué es la función del BRICS, cómo se ha constituido, por qué y qué futuro político tiene, es que vamos a hablar en esta jornada con Martín. Bienvenido, Martín. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Encontramos la persona ideal para tratar el tema que nos convoca, que es el BRICS. Sí, un tema importante, está teniendo cada vez más importancia. Bueno, es un poco lo que decíamos en la presentación, que es lo primero que quería que podamos hacer un marco para empezar la charla, que es no solo cómo surge el BRICS, sino cuál es el sentido hoy del BRICS, qué viabilidad tiene. El surgimiento del BRICS es interesante, porque en un principio no es algo querido, una voluntad de los distintos países. BRICS son Brasil, Rusia, India, China, al que se le agregó después Sudáfrica. No es que es una decisión de esos países en un principio de juntarse y decir, bueno, nos vamos a llamar BRICS, así como los países de la Unión Europea definieron que se iban a llamar Unión Europea, o del Mercosur que se iban a llamar Mercosur. Sino que todo surge a fines de los 90, cuando había mucha deuda dando vuelta de esos países y algunos bancos querían ver la manera, en verdad, de colocar la deuda. Entonces empezaron con todo un ensamble, digamos, en un principio medio académica, pero medio de merchandising, si se quiere, para tratar de colocar la deuda que tenía de esos países en los mercados internacionales. De ahí surge el acrónimo BRIC, en un principio, sin Sudáfrica. Entonces tiene un elemento en un principio que es más bien marketinero, si se quiere. Después los académicos los retomaron y empezaron a hablar en los papers de la CEPAL, en los papers de los organismos internacionales como el Banco Mundial, empezaron a hablar cada vez más de los BRICS, hasta que se instaló en la academia, se instaló entonces en los mercados financieros y de ahí surge surge obviamente sobre una base real. Se mostraron como contrapoderes verdaderos, como economías importantes, en un nuevo escenario mundial en el que Estados Unidos de a poquito fue perdiendo ese papel que tenía casi de líder unilateral. O sea que a partir del 2008 es cuando se empieza a consolidar este grupo, después de la quiebra de Lehman Brothers. Sí, como grupo yo creo que efectivamente a partir de esos años empiezan a juntarse, se empiezan a conocer mucho más como BRICS, pero ya desde antes del 2008, ¿no? Yo creo que sí. 2008 al fin y al cabo es como la consolidación. Es la consolidación del grupo. Empiezan a jugar un papel importante. Claro, porque recordemos, cuando aparece la crisis, lo primero que quiso hacer Estados Unidos era tratar de dejársela o desviarla hacia los países emergentes. A China le decía de bajar el tipo de cambio, con lo cual hubiesen sido reducidas las importaciones de China, las exportaciones de China y aumentadas las exportaciones de Estados Unidos, ¿no? Y China dice que no. Y varias cosas así, digamos, trató de exportar su crisis, en cierta manera. En cierta medida lo sigue haciendo con la emisión. Bueno, pero no lo pudieron hacer en un principio por negociando con los países. Recordemos, por ejemplo, en los 80, los acuerdos Plaza y todo este movimiento de que Japón, por ejemplo, venía creciendo fuertemente y desplazando a Estados Unidos en muchos mercados internacionales,
Y de repente Estados Unidos le exigió en cierta manera a Japón de que haga esto, de que baje su tipo de cambio. Y a partir de ahí Japón entra en una especie de estancamiento económico a partir de los 90, del cual, claro, se financiariza toda su economía, a partir del cual y pierde esa relevancia que tuvo en ese momento en los años 80, como recordémoslo, como se lo planteaba a veces como un potencial rival para Estados Unidos en el futuro. Así era el planteo, un poco como hoy por hoy se ve China como un potencial rival futuro. Simplemente en ese momento Japón tuvo que acceder y efectivamente hacerse cargo de una parte de la crisis en el año 88-89, de una crisis bursátil que hubo ahí en ese momento que fue importante. Bueno, hoy no pudo ser así. Yo me estaba acordando de una nota que escribiste el año pasado, donde hablabas mucho o remarcabas las contradicciones que hay entre los BRICS, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de estas contradicciones hoy y cuál es la proyección política que tiene este grupo de países? Sí, me parece interesante eso, porque si lo vemos en términos de la economía, económico, ¿cuáles son las relaciones que tienen esos países tan diversos? Rusia, Brasil, India, China. En verdad lo que vemos es que no tienen más negocios entre ellos que nosotros lo tenemos con China, por ejemplo, con Sudáfrica, ¿no? Entonces, en términos económicos, más allá de su peso específico, del mercado interno sobre todo. Después lo que relaciona a esos países no es ni un movimiento de capital muy fuerte, no es un movimiento comercial muy fuerte. Si miramos la estructura de importación de China, en verdad los otros países, ¿qué hacen? Le exportan materia prima. Rusia le exporta madera y petróleo, Brasil le exporta soja y minerales, India también le exporta muchos minerales. Es decir, que son países que están casi en la misma situación que otros como Argentina, por ejemplo, que exportan soja. Entonces, evidentemente, hay una especie de, cuando se empezó con esto de los BRICS, ellos mismos sí tenían mucho poder económico, pero entre ellos no había una relación. Después lo que fue muy interesante es que se fue armando una relación política. Si bien no tienen destacadas relaciones comerciales y financieras entre ellos, siempre tienen, la fuerza de ellos es el mercado interno que tienen. Pero frente a la crisis, o sea, en términos más coyunturales, los tiempos, podríamos diferenciar entre tiempo largo, que sería un tiempo económico, de las estructuras económicas, cosas que no van a cambiar de acá a 10 años, y tiempos cortos, que son los tiempos políticos. En los tiempos políticos de la crisis tiene mucho sentido el BRIC, porque permite eso, permite que Estados Unidos no exporte su crisis hacia otros países. Puse el ejemplo de China, que se defendió contra la voluntad de Estados Unidos, que era que baje su tipo de cambio, pero podemos poner el caso de Brasil, en el cual se opusieron en su momento en lo que veían que iba a ser una guerra de las monedas, unas devaluaciones de todas las monedas que podía llegar a ser perjudicial para el comercio. Con el tema ese de las monedas, ¿en qué situación está? Pues se está hablando de la posibilidad de que haya una moneda, una canasta de monedas o algo que esté basado un poco en los BRICS. Sí. Ahí los BRICS tienen el mismo problema que tienen todos los países que en algún momento dependen de un financiamiento externo en dólares. Pero igual, si no me equivoco, hace poco también vi una nota donde hacían referencia que los países del BRICS estaban apoyando, ayudando a China a salir del dólar como reserva nacional, cambiándoselo al oro. Está todo unido. El problema que tiene cualquier país en una posición dependiente, si se quiere, es que necesita dólares para que se siga creciendo. Los puede exportar, puede tratar de sustituir importaciones, puede endeudarse. Pero llega un momento, siempre se necesita dólares, y cuando, por ejemplo, necesitas endeudarte, bueno, es conocida la historia por los países de América Latina que tenés que pasar por la puerta del Fondo Monetario Internacional. Eso significa que aparecen algunos condicionamientos, intromisiones, si se quiere, o consejos que te da el Fondo Monetario Internacional
para manejar la política económica de tu país. Lo que se trata, y este problema que tienen estos países también lo van a tener Brasil, China, India, por eso acumulan tantas reservas, para no depender de un préstamo posterior que pueda llegar a eso, digamos, a criticar, a poner en duda su política económica interna. La opción frente a eso es tratar de justamente lograr una forma de financiamiento de algunos problemas puntuales, transitorios que necesiten las economías, hay distintas maneras de hacerlo, pero juntando una plata, digamos, para decirlo así, rasamente, juntarle un fondo que no dependa de Estados Unidos ni de la Unión Europea. Entonces surgieron últimamente dos medidas que me parecieron muy interesantes y se dieron en el marco del BRICS. Primero, el Banco de Desarrollo, que es un banco que se quiere hacer, que sería un préstamo, que sería un prestamista para esos países para financiar proyectos de obras públicas, pero también privadas aparentemente, y eso ya se está juntando la suma de 50.000 millones de dólares, que es más que las reservas de Argentinas, que hoy por hoy están en 35.000 millones. Sí, que están dispuestas con un porcentaje en cada uno de estos países. Exactamente, se reparte, bueno, pero la plata ya aparentemente ya está acordado cuánta plata pone cada país. Sudáfrica va a poner menos, sí. China va a poner más en función del tamaño de cada uno. Y después lo que se está pensando además es crear una reserva, un fondo anticíclico, si se quiere, algo para prevenir una crisis, ya no para inversiones, no es plata para financiamiento de inversiones puntuales, sino para cuando hay una crisis en términos macroeconómicos, tratar de respaldar las diferencias que puede haber en términos de divisas. Y ese fondo se está hablando de esa mega reserva, sería entre los 5 países, sería de 100.000 millones de dólares, o sea, el doble que el del Banco de Desarrollo. Entonces, son iniciativas muy interesantes. Hay que ver si le va a ser útil solo a esos 4 países o si van a abrir la puerta a otros países, ¿no? Eso es interesante. Hoy el dólar es una moneda que en el resto del mundo da la sensación que tiene una posición muy diferente a la que tiene la Argentina, donde obviamente todo el mundo está corriendo atrás de los dólares. Nosotros estamos notando que vos podés ver hoy que, por ejemplo, uno de los problemas que aparentemente ha ocasionado tanta tensión entre Irán y Estados Unidos ha sido que Irán empezó a aceptar al euro como una moneda para poder vender su petróleo. Hace unos días se produjo un cortocircuito bastante importante con Arabia Saudí, que los sauditas amenazan también con tomar represalias contra Estados Unidos. Algunos sospechan que puede ser abrir su producción a otra moneda que no sea el dólar. Venezuela, también conocemos la posición que tiene, que también es otro país exportador. Esto, sumado a la descontrolada impresión de dólares que está haciendo Estados Unidos, ¿puede de alguna manera conformar un ocaso del dólar? Porque básicamente el poderío se lo dan el petróleo. Sí, lo que está pasando es que la emisión de dólares que hace Estados Unidos lo que hace es devaluar el dólar. O sea, el dólar es una moneda que no se puede devaluar, en verdad, porque cada país tiene un tipo de cambio respecto del dólar. Claro. Pero el dólar no tiene un respaldo, o sea, no tiene con qué compararse. Entonces, por eso lo que hace Estados Unidos es, en el caso de Japón en los 80, decirle, no, ustedes bajen su tipo de cambio, yo no puedo devaluar, pero ustedes bajen el suyo, con lo cual es lo mismo que devaluar. Lo mismo quiso hacer con China y con la Unión Europea pasa un poco lo mismo, el euro está muy alto respecto del dólar. Entonces, lo que apareció en este caso, como no podía imponer, si se quiere, su voluntad sobre las políticas monetarias de los otros países, es emitir dólares. Eso lo que hace es que pierde valor el dólar, efectivamente, pierde las reservas de todos los países están en dólares, con lo cual las reservas pierden su valor. Y eso afecta a todos los países, es un problema. Sin embargo, de ahí a decir que es el fin del dólar, el ocaso del dólar,
Yo, por lo Por ahí, pronto, no, presidente, tal vez no el fin del dólar, pero sí que va a tener que compartir esta condición de moneda, de transacción y de reserva con otras, con esta del BRICS, que puede sí, ser con el el euro, euro. sí, sí, sí. Digamos, es posible, seguramente. Ahí estamos en una situación en la cual salimos de una posición de Estados Unidos como dominante e indiscutible a nivel mundial. Con eso tiene, en términos monetarios, era decir que, por ejemplo, para ir de Argentina, un comercio que se hacía entre Argentina y Uruguay, se tenía que hacer en dólares. Sí. Sí, sí. ¿No? O sea, es un poco absurdo, pero negociar entre vecinos y meter un tercer país porque sí, porque es la moneda, fue la moneda dominante y es todavía la moneda dominante, es una cuestión que refleja eso justamente, que es la moneda hegemónica. Al aparecer nuevos actores en la economía real, como los BRICS, por ejemplo, la Unión Europea con el euro, que surgió y que ahora está un poco debilitado, pero el euro sigue siendo importante, va a aparecer la posibilidad de otras monedas. Pero yo no creo que eso signifique por sí el fin del dólar, el ocaso del dólar, simplemente va a tener una posición compartida con otras monedas. Es decir, que de Argentina a Brasil vas a poder tal vez, en vez de negociar en dólares, se va a poder negociar en euros, se va a empezar a poder negociar en otras monedas, o con China, que ya tiene muchos acuerdos swap, China, sí. como se dice, es decir, que nosotros vamos a poder comprarle con la moneda local de ellos. Ahora, si el dólar empieza a perder esa preponderancia que tiene, Sí. ¿la economía de Estados Unidos lo va a poder soportar? Sí, 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 porque en verdad que se emita más le está permitiendo salir. O sea, está permitiendo salir de la crisis Sí, mucho mejor que la Unión Europea. Pero van a seguir pudiendo colocar los títulos como los colocan. Bueno, una de las cuestiones es eso. Ahí ya es más hablando de la política económica de Estados Unidos. La emisión monetaria es bueno porque hace crecer tu economía. Esto vale en muchas circunstancias, pero vale para un país como Estados Unidos ahora. Esto es Keynes en los años 30, 40. La emisión monetaria, en eso se ve, porque la diferencia que hay entre Estados Unidos y Europa es significativa. Tenerle miedo a la emisión monetaria, porque pudiera generar inflación y todo ese tipo de cosas, yo no sé si es tan... a veces, digamos, el discurso viene por ese lado. Muchos años de economías liberales, de economistas liberales, que lo único que te marcan el acento es en la inflación. Claro, la emisión igual inflación, igual... Entonces, que hay otros factores que influyen. Hay otros factores e incluso, digamos, teóricamente se podría discutir la veracidad de esa afirmación, pero por lo pronto le está permitiendo salir a Estados Unidos de la crisis. Y eso, digamos, es cierto que hay como una especie de devaluación, como te dije, del dólar, pero eso no significa que el día de mañana pueda recuperar, subiendo la tasa de interés, o sea, haciendo otro tipo de política, recuperar un valor. Y entonces volverse a apreciar y eso significaría que todas las reservas en el mundo se apreciarían, con lo cual es una coyuntura, digamos, no es una cuestión estructural. No es estructural, es una coyuntura. Una duda es que hablamos. Desde que este economista de Goldman Sachs, creo que fue en la década del 90, ¿no? Que dio como una idea que se formó, que habló de los BRICS. ¿Por qué no dieron la formalidad que la tiene Mercosur, que la tiene la CEA? O sea, ¿por qué hoy no está constituida esto? Porque en un principio creo que es un grupo político como países y tiene más que ver con la geoestrategia, la geopolítica, ¿no? Esta cosa que está volviendo es como un poco jugar al TEG, casi, ¿sí? O un ajedrez gigante con varios jugadores. Eso es lo que está volviendo, porque antes este juego no existía, Estados Unidos definía, listo. Antes, digamos, en los 90. Sí. Pero está volviendo un poco lo que pasaba en la Guerra Fría, cuando estaba Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en ese juego, lo institucional es importante para las integraciones regionales, porque le da una seguridad a las inversiones, le da todo un marco jurídico a un mercado más amplio
que es lo que se busca. En la integración regional lo que se busca es mejorar desde lo económico el comercio interno, tratar de que todos sean ganadores en ese sentido. Ahí lo que se está hablando, al hablarse de la dominación de la hegemonía a nivel mundial, obviamente esto no significa que implica o que haya necesidad de una institucionalidad, aunque aparece, por ejemplo, herramientas como el Banco del Desarrollo, este fondo anticíclico, que pueden llegar a surgir de una institución real. Sin embargo, se articulan. El BRICS se va articulando regionalmente. Es que uno está acostumbrado con los bloques institucionalmente formados. Pero es un grupo político. Ahora, dentro de este panorama, ¿no?, de los países del BRICS, ¿qué tipo de acercamiento se puede dar con los bloques latinoamericanos? Mercosur, UNASUR, o sea, ¿qué hay en común? ¿Qué podemos articular en común? La verdad que muchísimas cosas. Primero, al estar Brasil, lo que aparece, digamos, los BRICS son como ellos, los países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, quieren aparecer como los representantes en la mesa donde se definen las cosas a nivel mundial, como los representantes cada uno de su región, América Latina, de África y de Asia, ¿no? Con lo cual, si quieren asumir esa representación, es importante justamente tener un respaldo institucional, ahí sí, en una integración regional verdadera que funcione, como lo es el Mercosur, por ejemplo. Respecto a la UNASUR y la CELAC, ahí ya la cosa es más grande e incorpora países como México, que son muy distintos, tienen una relación con China muy distinta, no tan complementaria, sino competidora. Bueno, las maquilas de México compiten mucho y están sufriendo mucho la competencia de la industria de mano de obra barata de China. Con lo cual, salvo en ese caso, y en el de Centroamérica, que está un poco en el mismo tema, lo que aparece en América Latina en general es que el surgimiento de China, o de otros, de Sudáfrica, de India, lo que te permite también es, a lo mismo que a nivel mundial, pero a nivel del país, no depender tanto de Estados Unidos. Claro. Y para eso, digamos, hay varios hechos últimamente que van marcando bien el camino. En Brasil, por ejemplo, se hizo una licitación en esta semana en la cual Estados Unidos quedó afuera. Las que ganaron la licitación fueron una Total, la francesa, para la cuestión petrolera, ¿no? Y eso también tuvo mucho que ver con el tema la Shell, que es anglo-holandesas, y después la CNOOC, que es una china. Digamos, las 7 grandes empresas petroleras de Estados Unidos quedaron afuera. Eso, digamos, es más allá de que hubo una coyuntura del espionaje y todo eso. Pues favoreció una favoreció la toma de decisión, porque son decisiones de acá a 20 años. Y eso era algo impensado en América Latina que hubiese pasado hace 30 o 40 años atrás. Exactamente. Entonces lo que te permite también China y el comercio con China, porque es cierto que un país como Argentina a Estados Unidos no le podía exportar nada, porque Estados Unidos tiene trigo, vaca, tiene todo lo mismo que nosotros. Con Inglaterra teníamos la posibilidad de exportar lo que nosotros, el producto de la pampa, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que está volviendo con China, la posibilidad de complementarse, de exportarle cosas que ellos necesitan, con lo cual la posición de negociación es distinta. Es distinta. Uno de los grandes temas comerciales que hay siempre de las grandes industrias es la de armas. Y como hablamos fuera de cámara, China y Rusia están ganando terreno en muchos países, en África, en América Latina, exportando sus propios equipamientos. Y se está dando un fenómeno de que dos países rivales, como eran China y Rusia, están cooperando tecnológicamente en materia militar. ¿Cómo ves este tema vos? Sí, le agregaría Brasil, porque con Embraer también tiene muchos negocios armamentísticos. Bueno, a nivel mundial hay dos cosas que son muy importantes, que reflejan en verdad la disputa, si se quiere, para ver quién domina. Uno es la moneda, que ya lo hablamos, y el otro son las armas, que incorporan lo mejor de la tecnología de cada país.
Entonces, lo que pasa con las monedas es lógico que se dé también a nivel armamentístico, es decir, se empieza a construir monedas alternativas en el comercio y en las finanzas mundiales, con lo cual aparecen espacios, ¿no? Cuando aparece la moneda de China, también facilita que vos compres, en vez de comprarle a Estados Unidos, que le compres a China. A nivel armamentístico lo que depende es, vos comprás un avión y a partir de ahí tenés una dependencia tecnológica, es decir, si compras un avión a Rusia, dependés de los técnicos rusos, dependés de las armas que vienen compatibles con los aviones que vienen de ese país, etc. Sí, lo mismo que pasó es una relación en la época de Malvinas. Exactamente, es una relación de largo plazo, con lo cual se tiene que plantear no desde un mercado en el cual vos tenés que tratar de comprar lo menos costoso posible, sino desde una relación estratégica. Le tenés que comprar a un aliado, a alguien con el cual no te vas a pelear. Mucha razón tiene. Así que muchísimas gracias, Martín. No, gracias por la esperamos invitación. contar nuevamente con tu presencia y te digo, es la primera vez que traemos a alguien para hablar especialmente sobre el BRICS, pero como siempre... Sí, hemos tocado el tema, pero no centrado todo el programa alrededor de lo que pasa con el BRICS. Y indudablemente es interesante conocerlo, saber, y bueno, queda un montón de preguntas que seguramente y otra oportunidad o de a poco vamos a ir tratando de despejarlas. Así que muchísimas gracias. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en 7 días con una nueva edición de Hace Movimiento.